Les hablan Álvaro y Victoria Hola a todos. y esta es la segunda parte de perdonar. Hablamos de qué es el perdón, hablamos de por qué perdonar y ahora vamos a hablar de ¿Cómo perdonar? cómo perdonar, cómo perdonar. Y tal vez esta es la parte más práctica y más importante, o no más importante, pero sí la más práctica de esta reflexión. ¿Cómo perdonar? Hablamos acerca de la parábola de los talentos, perdón, de los talentos no, de los dos siervos que uno debía 10.000 talentos y el otro debía 100 dracmas, o 100 denarios, perdón. Entonces, este primer siervo debía aproximadamente 60 millones de denarios Ujú. y se lo debía a un señor. Y este señor es misericordioso y le perdona la deuda. Pero cuando sale de la presencia de su señor, encuentra un consiervo que debe 100 denarios, que no es nada en comparación con los 60 millones de denarios. Entonces, este consiervo le pide misericordia, que le perdone la deuda o que le dé tiempo para pagar, y él no quiere, lo mete a la cárcel. Y dice Jesús que este siervo malo que no perdonó es enviado a los verdugos, y dice que asimismo, dice en Mateo 18:35, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Es decir, que hay un tema de castigo o de tortura, de emocional, perdón, a causa de la falta de perdón. Pero entonces, ¿cómo? ¿Cómo? Lo primero es la perspectiva. Ujú. La perspectiva, esto es muy importante. ¿Desde dónde estamos viendo nosotros la situación del perdón o de la Ujú. ofensa? Si alguien me ofende a mí, ¿cómo lo veo yo? O sea, ¿cuál es mi posición al respecto? Ujú. ¿Me dolió? ¿Me dañó? ¿Por qué me lo hizo a mí? Y aquí vienen todas estas preguntas de ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasó a mí? ¿Por qué Dios dejó que esa persona me hiciera Ujú. Me dañara. daño? ¿Verdad? Ujú. Y esa perspectiva es la perspectiva incorrecta. En la primera parte hablamos de cuánto Dios nos perdonó. 10.000 talentos es aproximadamente 60 millones de denarios. Ujú. Es decir, fuimos nosotros perdonados de mucho, de todo el pecado de la Ujú. humanidad. ¿Cómo no vamos a perdonar una ofensa? Lo poco. Que Ujú. en comparación es poco. En Sí. comparación es poco. Claro, personalmente hay ofensas muy difíciles, muy duras. Hay situaciones muy duras. Y por supuesto que es entendible. Pero ¿cómo perdonar? Jesús perdonó a los que lo crucificaban. Y si ustedes recuerdan el relato de Jesús, el pueblo se reúne Ujú. ante Pilato, y Pilato les ofrece perdonar a Jesús y el pueblo, Sacrificar un ladrón o algo así. correcto, y el pueblo le dice, no, no suelte a Barrabás, perdón, no suelte a Jesús, suelte a Barrabás y a Jesús crucifíquelo. Ujú. Pero lo interesante es que el pueblo dice que la sangre de Jesús sea sobre nuestras cabezas y sobre las cabezas de nuestros hijos. Ajá, sí. Pero cuando Jesús está siendo crucificado, en el mismo momento que Jesús está en la cruz del Calvario, dice, Señor, perdónalos Perdónalos. porque no Sí. saben lo que hacen. Ujú. A las mismas personas que lo llamaron a ser crucificado y Sí, que quienes lo dijeron están matando. que la culpa de esto sea sobre nosotros, a esas mismas personas Jesús los perdonó en el momento en que estaba siendo crucificado. ¿Por qué? Porque Jesús sabe que estas personas son esclavos del pecado. Dice Juan 8:32. Juan 8:32 dice que de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Esta es la perspectiva correcta. Jesús Ujú. sabía que las personas eran esclavos del pecado. Jesús sabía que las personas eran esclavos y que no podían por su propia voluntad liberarse del pecado. Entonces, a no ser por fe, no había forma de liberarse. Ujú. Ahora, los que creemos en Él hemos sido libres del pecado. Por Ujú. completo, hemos sido libres del pecado. Romanos 6, versículo 17 y 18. Antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. Esto es impresionante porque dice, éramos esclavos del pecado, ahora Ujú. somos libres del Libres. pecado. Éramos esclavos del pecado, ahora Ujú. somos libres del pecado. Fuimos perdonados por Dios y ahora somos libres del poder y del pecado sobre nosotros y del castigo del pecado. Ujú. Entonces, quien comete una ofensa en contra nuestra, peca contra nosotros y contra Dios. ¿Qué nos toca a Ujú. nosotros? Perdonar Perdón. como Dios nos ha
perdonado. Entonces, número uno, la perspectiva correcta. Yo perdono porque Dios me ha perdonado. Correcto. No importa tanto de qué tamaño fue la ofensa, porque no va a haber ninguna ofensa más grande que la ofensa de la humanidad en contra de Dios, que la traición de la humanidad en contra de Dios. Entonces, número uno es la perspectiva correcta. Número dos, es una decisión. ¿Cómo perdonamos? Tomamos la decisión de perdonar. No es un sentimiento, no es una forma de sentir. Yo no siento perdonar, porque humanamente en muchas ocasiones no vamos a sentir perdonar. Sí. No es, Sí, no, sí, es una decisión que tenemos que tomar, y aparte de eso es una acción de fe al final, ¿verdad? Porque en realidad no sabemos qué es, digamos, qué es lo que vamos a lograr con el perdón si no tenemos fe de que todo va a salir bien, de que todo lo que, o sea, cualquier decisión que vayamos a tomar es para bien, para nosotros y para los demás, ¿verdad? Exactamente. Entonces, es una decisión de fe. ¿Por qué? Es así. Nosotros perdonamos porque Dios nos perdona a nosotros. Dios nos perdona a nosotros porque nos ama. Dice, Así es. tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Entonces nosotros amamos porque Dios es amor y nosotros en Dios somos amor. En Cristo somos amor. Perdonamos porque Dios es amor y Dios nos perdonó a nosotros en su Hijo Jesucristo. Entonces es una decisión. Nosotros tenemos que decidir perdonar. Si no decidimos perdonar, no hay forma de perdonar. Entonces, primero la perspectiva, porque desde esa posición podemos ver en la luz correcta que la ofensa que me hacen a mí me la hace una persona que está esclava del pecado. Sí. ¿Ok? Entonces, ¿qué necesita esa persona de nosotros? Perdón y misericordia de parte de Dios. Necesita perdón y necesita misericordia, porque Juan 3:17 dice que Dios no envió a su Hijo Jesús al mundo para condenarlo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y nosotros como hijos de Dios estamos llamados a llevar salvación al mundo. Ahora, entonces, es una decisión. Efesios 4:32 y versículos 4:32 y capítulo 5, versículo 1. Dice, Ok. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. entonces, Dios dice, o Jesús dice, más bien el apóstol Pablo dice, ¿verdad? Respecto de esto, sean ustedes benignos unos con otros, misericordiosos y perdónense unos a otros, como Dios nos perdonó a nosotros en Cristo. Como Dios me perdonó a mí en Cristo, tengo yo que perdonar. Sean pues imitadores de Dios. Entonces, es una decisión ser un imitador de Dios en esto. Amar y perdonar. Entonces, no es un sentimiento. Si yo me siento rechazado, herido, dañado, traicionado, igual perdono. Porque no podemos esperar a que nuestros sentimientos se alineen con la necesidad de perdonar. ¿Por qué? Ahora, Dios nos capacita, nos da su espíritu para que nosotros podamos perdonar. Dios nos da su espíritu para que nosotros podamos perdonar. Quiero que vean este ejemplo de Jesús actuando. Dice Jesús, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres y sanar a los quebrantados de corazón y pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos por el enemigo y a predicar el año agradable del Señor. Esa es la unción de Dios, ese es el poder de Dios sobre Jesús, que igual está sobre nosotros, porque Jesús dice que las mismas obras que Él haremos y aún mayores porque Él va al Padre. Todo el que cree en Él. Ahora, entonces, vean lo que hace Jesús. Hay un hombre paralítico que es llevado a la casa donde está Jesús, abren el techo, lo empiezan a bajar, y dice Mateo 9, versículo 2. Mateo 9, versículo 2. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces dijo, trajeron este paralítico, abrieron un hueco en el techo de la casa de Jesús y lo bajaron y Jesús vio su fe. Y lo que primero dijo Jesús es, tus pecados te son perdonados. En otras palabras, todas tus ofensas, todos tus pecados, toda transgresión de la ley te es perdonada. Sí. Y la gente entra como en pánico y los fariseos que están... ¿Quién es este que está perdonando los pecados? ¿Quién es este que perdona los pecados aquí en la tierra? Dice el versículo 6.
Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces Jesús le permite, lo que le permite a Jesús perdonar es la unción, el poder de Dios, el Espíritu Santo de Dios. Sobre él. Dios lo capacita para perdonar cualquier pecado. Pero es súper interesante porque también dice el Hijo del Hombre, ¿verdad? O sea, está en posición de nosotros. Jesús se llama a sí mismo el Hijo del Hombre. Dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre, porque lo hace justamente para darnos esa ejemplo, que como Jesús puede perdonar, nosotros también podemos perdonar. Somos ungidos, capacitados por Dios para perdonar. Entonces, número 1, la perspectiva correcta. Yo perdono porque fui perdonado. Okay. Yo amo porque fui amado. Entonces, yo perdono porque Dios me perdonó a mí. Esa es la perspectiva correcta. Y yo soy libre del pecado, pero estoy perdonando a uno que es esclavo del pecado. Y más bien, ese perdón podría restituir a la persona que ha pecado. Entonces, eso es 1. 2, teniendo la perspectiva correcta es más fácil tomar la decisión de perdonar. ¿Por qué? Por más daño que hayas recibido de una persona, yo puedo perdonar porque conozco. Entonces, tengo la perspectiva correcta. Entonces, tomo la decisión de perdonar. Como Jesús perdona a los mismos hombres y mujeres que dijeron que la culpa de la crucifixión de Jesús o su sangre sea sobre nuestra cabeza. Ellos mismos lo dijeron. Y entonces Jesús dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahí los perdona. ¿Sabe? Otro ejemplo de eso es Esteban. Cuando está siendo apedreado, Esteban, después de predicar, hincado, vuelve a ver el cielo, ve que los cielos se abren y lo que dice es, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, es algo que sí es posible, perdonar aún a las personas que estaban asesinando a Esteban en ese momento, Pablo incluido, o Saulo en ese momento de Tarso, y Esteban dice, Señor, perdónalos, no tomes en cuenta este pecado. Eso se llama perdón, y la única forma de poder perdonar de esa forma es con la unción del Espíritu Santo. Número 3, entonces número 1, perspectiva. Número 2, decidir perdonar. Y número 3, es entender que el perdón es para testimonio, para testimonio. Juan 20, 19. Después de la crucifixión de Jesús, Jesús resucita, se aparece a sus discípulos y dice Juan 20, 19 y 20. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces, vean qué interesante. Jesús lo que hace es que se presenta y para que entiendan que es Él, le muestra sus cicatrices. No son las heridas, son las cicatrices. Sí, son dos cosas diferentes. No son las heridas, son las cicatrices. Porque las heridas estarían sin sanar. No están sanadas. Las cicatrices son el rastro de las heridas que hubo en algún momento. Jesús tiene hoy en su cuerpo las cicatrices de la cruz. Muy importante. Jesús ya ha resucitado en este momento de este relato. Lucas 24, 39 dice, Jesús, mirad mis manos, mirad mis pies, que yo mismo soy. Y ved, dice, palpad y ved, toquen y vean, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Eso le dice Jesús a sus discípulos. O sea, vean, este es mi cuerpo. Ese mismo cuerpo está en el cielo hoy. Y Jesús sentado a la diestra del Padre. Pero ¿qué es lo importante de esto? Son cicatrices de heridas, de las heridas que sufrió por nosotros. Son las cicatrices, están perdonadas. Las heridas están perdonadas. Los pecados están perdonados. Jesús sufrió por nuestros pecados. Isaías 53, versículos 4 y 5. Jesús sufrió por nuestros pecados, sufrió por lo que la raza, la humanidad, la creación de Dios hizo en contra de él. Dice el versículo Isaías 53, 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Todo esto es lo que sufre Jesús, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, no lo estimamos. Todo esto es puesto sobre Jesús. Sí. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, es decir, lo que nos correspondía a nosotros.
y herido fue y nosotros le tuvimos por azotado y herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones. O sea, todas estas heridas fueron puestas sobre él por el pecado del ser humano, de nosotros como seres humanos. Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Es decir, fue castigado él para que nosotros tengamos la paz de Dios. La paz de Dios es shalom. Todo está bien, no falta nada, no hay necesidad de nada, no hay inseguridad, no hay peligro, no hay amenaza. Todo está bien. Dice, él fue herido para que, dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, Jesús tiene en su cuerpo las cicatrices de las heridas que fueron sufridas por nosotros. Entonces, perdonar, esto es muy importante, perdonar no significa olvidar necesariamente lo que pasó, porque de esas cosas aprendemos. Significa olvidar la ofensa y olvidar el resentimiento y olvidar el enojo y borrarlo para siempre. Dios dice, no se acuerda más de nuestros pecados y borran nuestras rebeliones. Simplemente lo desaparece como si no hubiera pasado. Pero Jesús tiene esas cicatrices. ¿Qué quiere decir? Que nosotros en nuestra vida pasamos por diferentes situaciones. Al superarlas, la cicatriz da testimonio de que Dios nos sacó de ese lugar de presión, de dolor, de angustia, de amargura. Entonces, la cicatriz de lo que fue perdonado, de la herida que fue perdonada y que ahora está sana y ahora es una cicatriz, representa o da testimonio del poder de Dios. Las cicatrices de Jesús dan testimonio de que Jesús fue a la cruz del Calvario y murió, pero que Dios lo resucitó de los muertos. Eso es poder de Dios. El testimonio es poder de Dios. El testimonio es cuando las personas ven la cicatriz. Hey, ¿qué pasó aquella vez que te hirieron de tal forma? O te traicionaron de tal forma. Porque estas cosas se saben. Las personas se dan cuenta. Nuestros amigos se dan cuenta cuando alguien nos hirió, nos golpeó, nos dañó. Las personas saben que fuimos dañados. Es evidente a veces el daño. Tal vez el daño inclusive físico se siente en un momento de una traición. Pero cuando perdonamos, el perdón nos da la victoria sobre las obras del diablo. Recuerden esto que leímos antes, en la primera parte, que el que hace pecado es del diablo, dice 1 Juan 3:8, el que hace pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, mas para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer toda obra del diablo. ¿Cómo hizo Dios para deshacer las obras del diablo? A través del amor y el perdón. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces Dios ama de tal forma que da a su Hijo para perdonar los pecados de todo aquel que en él cree. ¿Y qué pasa? Es testimonio. Jesús resucita de los muertos para testimonio de todo aquel, para todo aquel que está en el mundo y que entienda. Sí, para decir que realmente Él llevó todo sobre Él. ¿Todo? Porque también si no hubiera tal vez una resurrección, ¿cómo podemos confirmar cuál sería ese testimonio para nosotros, verdad? De que Él realmente, verdad, cumplió todo lo que decía la Biblia. Y en realidad es en ese momento, verdad, en su resurrección, que podemos realmente creer y saber que Él murió por nosotros. Sí, amén. Y que resucitó, porque tenía que resucitar para vencer la muerte. Entonces, ¿qué pasó? Heridas sanadas son cicatrices. Entonces, ¿cómo perdonamos? Número 1, perspectiva correcta. Número 2, decisión. Número 3, testimonio. Entonces, recuerde esto siempre: perspectiva, decisión y testimonio. Perspectiva, si lo veo desde la perspectiva correcta, se me facilita tomar la decisión de perdonar, que me permite después dar testimonio de una herida sanada. Amén. Amén. Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. Entonces, ¿cómo perdonar? Perspectiva, decisión y testimonio. Amén. Los amamos. Si este video cree que puede ser también importante para alguien que necesite escuchar acerca del perdón, compártalo. De verdad, mándele el link o compártalo en sus redes sociales
también se puede suscribir al canal y darle like a este video. Que Dios los bendiga, los amamos y nos Sí. vemos Muchas muy pronto. gracias, bendiciones.